Saludos fanáticos. Esto es un contenido más trayéndote, ¿verdad? Estos temas técnicos. Ya había tenido la oportunidad y habíamos tenido la oportunidad todos de ver a un buen amigo, Cristian González, a.k.a. nuestro Chivirín, ¿verdad? Eh, Esmeril. el Esmeril. Y oye, ¿qué les puedo decir? Sinceramente vengo hoy con la libreta vacía, porque con toda honestidad el tema que vamos a estar tocando hoy es más de aprendizaje para mí que otra cosa. Y yo vine hoy para cogernos unas clasecitas, ¿verdad? Chivi, antes de empezar, Cristian, propiamente, ¿verdad? Ingeniero Cristian González, por favor, envíale un saludo ahí a los fanáticos. Saludos a todos, un placer estar aquí con Mikey. Todos los días aprendo algo y hoy también voy a aprender con él, estoy seguro de eso. Bueno, mira, en nuestra intervención pasada tuvimos la oportunidad de hablar de aerodinámica, ¿verdad? Con el ingeniero Marcelo Mundo. Y, mano, además está decirte que el review de esa entrevista, más de 10 personas la pusieron como el mejor contenido que yo he grabado en el tiempo que yo llevo trabajando. Y no es para menos, ¿por qué? Porque allá afuera hay una sed de entender formatos que desconocemos y de entender situaciones que desconocemos, ¿verdad? Y eso está atado a 6 años de estudio plus montones de experiencia en, exacto, de experimentos y de roturas y mil cosas que nosotros no hemos experimentado porque estamos en el ambiente de la mecánica general y no de la ingeniería mecánica. Entonces, estos temas pues tienden a traer un poquito más la atención por el asunto de que no tenemos contacto con ellos todos los días. Te invité porque, cerrando aquel podcast que hicimos al principio, hablamos de lo que es transferencia de calor y cómo esto afecta a los motores para generar caballos de fuerza. Entonces, yo vine aquí con una idea propia, muy mía, de qué son los términos básicos, pero con cero experiencia y con las ganas de aprender. Realmente voy a partir de la ignorancia y voy a pedirte que en arroz y habichuela me expliques cómo realmente esto funciona y hablar de, ¿verdad?, de metales, de la transferencia de calor, cómo esto a mí me afecta. Y en el camino yo voy a hacer mis preguntas dentro de mi ignorancia. ¿Estamos? Estamos. Cristian, si yo te fuera a preguntar, ¿cómo se puede definir la transferencia de calor y qué significa? ¿Cómo tú me lo pudieras explicar? Sí, mira, la transferencia de calor, que es algo bien común, la usamos todo el tiempo y la tenemos alrededor de nosotros en todo momento. Cada vez que el sol sale, calienta la tierra más rápido que el agua del mar y por eso hay corrientes de aire que fluyen desde la tierra hacia el mar y cuando el sol baja, tú sientes esa corriente de viento entrando del mar porque se enfrió la tierra y vuelve y el océano es como una batería de energía, el océano no cambia mucho la energía con el sol o sin el sol, la retiene. El aire ahí está bastante estable en cuanto a temperatura. Pues eso es un de termal. La transferencia termal define dos cuerpos que están anexos uno al otro. Uno contiene mayor energía, en este caso es temperatura, y entonces inmediatamente tiene que ocurrir un equilibrio entre esos dos cuerpos. Un ejemplo, tú tienes un cuadrito de aluminio a temperatura ambiente y tienes un cuadrito de aluminio que sacaste del freezer y tú los pegas y en cuestión de minutos los dos tienen la misma temperatura. Cuando hablamos de equilibrio es que ambas piezas se balancean van a llegar a la misma temperatura. A la misma temperatura. Bueno, Temperatura ambiente. Nosotros medimos, no llegan a ambiente, más frío que ambiente, porque uno estaba más frío. Ahora, si esperas suficiente tiempo, luego de llegar al equilibrio, ambos se van a enfriar. Pero lo primero que ocurre es que ellos se igualan. Tú pusiste uno que está a 10 grados, tocando uno que está a 90 porque está a temperatura ambiente, y ellos van a llegar a 50 grados. ¡Pac! Y entonces van a ir subiendo juntos hasta que lleguen a 90 grados si los deja suficiente tiempo. Pero eso es algo que nosotros no tenemos en control, de la misma forma que nosotros no tenemos en control si tú tienes un vaso de agua vacío y tienes uno lleno y le conectas un tubito abajo, el agua de uno va a bajar
y va a equilibrar el otro. Y eso es lo primero que va a ocurrir inmediatamente, no hay control de eso. La energía en todo momento está moviéndose de un sitio donde está a mayor presión, que es donde hay más energía contenida en un cuerpo, a un sitio donde hay menos presión en la misma forma que el agua. Si tú pones agua en el tope de una montaña, el agua va a buscar el camino de menos resistencia hasta que se anivele en el mar. Eso es lo mismo que hace la energía. Entonces nosotros tendemos, porque pues somos seres biológicos de carne y hueso, no somos perfectos ni somos dioses, tendemos a medir la energía mediante temperatura. Y es una forma bastante accurate de medir la energía en un cuerpo, pero no es la única forma. Por ejemplo, si estamos midiendo el mismo material, pues sí, la temperatura define, pero si estamos midiendo materiales diferentes, pues la temperatura no define de la misma forma en un material la cantidad de energía que tiene versus en otro. Pregunta que te hago, cuando hablamos de energía, en la industria automotriz, específicamente en motores de combustión interna. Estoy hablando de calor. Sí, no, por eso vamos a traer el término energía para establecer una diferencia. No estamos hablando de fuerza, de generación de fuerza. No estamos hablando de fuerza. O sea, energía es... Fuerza es... Ok, vamos a empezar por definir qué es un motor. Un motor no es otra cosa que un dispositivo de conversión de energía. A un motor tú le metes energía química, que es la gasolina. La gasolina, como dijimos en el último video, un galón de gasolina tiene tantos kilojulios de energía fija. Esa es la energía que tú le vas a sacar a ese galón. Y ese es el máximo que tú le vas a sacar es de potencia a ese galón en específico por las cualidades del combustible. Es lo que le vas a sacar. ¿Eso es una constante? Tú miras ese galón ahí y le pegas fuego a ese galón. Y cuando se acabe de quemar ese galón soltó esos kilojulios de energía. Eso es una constante. Eso es una constante para la gasolina. Para el diésel es otra. Para el alcohol es otra. Pero el punto es que estás intentando un químico que ya contiene una energía. ¿Por qué esa energía no está saliendo? Porque es energía potencial. Lo mismo que la energía en una batería. Está contenida. Pero si tú le das un mecanismo por el cual esa energía se puede descargar, en el caso de una batería conectas el positivo y el negativo de un motor, en el caso de un motor térmico le pega fuego en la presencia de oxígeno. Y entonces ese químico va a cambiar su forma y va a salir otros químicos y en el proceso de convertirse en otros químicos va a generar una cantidad fija de energía. Ok. ¿Qué tú haces con esa energía y para qué la usas y cómo la moldeas para que funcione para ti? Pues ahí es que está el motor. El motor no es otra cosa que un container donde tú metes la energía química, causas una reacción y con el favor de Dios produces un trabajo mecánico con un byproduct de un montón de otras cosas, entre ellas calor. Ahí vas a tener la energía térmica saliendo, que por eso el vehículo se calienta. Por eso el motor se calienta, no el vehículo. Podemos hasta ahora llegar a la conclusión que la ecuación es, tengo como anoté aquí, tengo un galón de gasolina con una constante de posible, bueno, si es constante no es posible, de constante, con una constante de energía, que si yo consumo esa energía a través de un motor, produzco fuerza. Produces trabajo, que es la fuerza. Nosotros le decimos trabajo en ingeniería. Claro. Produces trabajo y tienes unos byproducts, que son el calor, ¿verdad? La energía restante que queda en los gases finales que quedan, como el CO2, los hidrocarburos, todo eso tiene un poquito de energía que le queda ahí. Pero si tú coges la suma de todos esos gases, la suma del calor y la suma del trabajo, te va a sumar lo que había en el galón. Asumiendo que no hay pérdida, no estamos... Cristian, si vamos a suponer que yo tengo en un galón de gasolina de puesto, yo tengo X cantidad de constante para generar energía. En la medida en que yo voy mejorando el combustible, esa constante es mucho más alta por el asunto de que es antidetonante, es más fría, o hay una constante que no importa. Gasolina es gasolina, ¿a qué me refiero? Gasolina 100 octanos, gasolina 85 octanos, gasolina 89 octanos, 93. Si tú los mides, si hay alguna diferencia, es una diferencia de 1% menos. Tienen esa energía. La diferencia es, el octanaje no es otra cosa que tú estás midiendo la resistencia
a la A detonación. la detonación, a So, la preignición. a la detonación. Claro. Hasta en una flama. Gasolina regular te va a coger fuego más fácil que gasolina sin octano y que BP 116. Por eso tú necesitas un chispetazo y necesitas más bobina y más cosas cuando tú usas combustible de pista. Porque te apaga, no quiere explotar, porque tienes resistencia. Claro. Pero eso a la misma vez te da control de cuánto explota, cuándo explota. Que tú quieres que explote 3 grados antes de top dead center. No quieres que explote 30 grados antes porque sintió compresión y explotó solo. Que posiblemente es lo que pasaría cuando tienes gasolina con menos octanaje. Exacto, tú le metes 85 octanos a un vehículo con compresión 10 a 1 turbo y no llega ni a 30 grados de top de center y ya detonó por compresión como los motores diésel. Claro, como un diésel. Ahora, quiero llevar esto paso a paso porque al final del día lo que quiero presentar de dónde se genera ese calor y cómo ese calor me afecta y hasta qué punto pudiera beneficiarme. ¿Verdad? Esa es la idea de esta conversación. Mi pregunta es la siguiente. Ya dejamos claro que en un galón de la gasolina que fuera, la diferencia está en los beneficios que tengo por las condiciones que me presente ese galón, pero en teoría, en cuanto a energía, es una constante que está bien pareja. Y por nuestras limitaciones como ingenieros de diseñar motores que puedan sostener la predetonación, ¿sabes? Nosotros es una curita. El octanaje es una curita. Que es un parcho. Es un parcho. Generamos combustible, no podemos diseñar mejores motores, generamos combustibles que resisten la intención del combustible, que es detonar, para ayudar a la causa. Ok, ya teniendo yo más o menos una idea más clara, ¿verdad? De lo que viene siendo que al final del día el octanaje evita preignición y que hay una constante, no importa el octanaje, no importa qué tipo de gasolina, hay una constante de energía específicamente utilizando... Bastante claro, consistente. Sí, que es bastante consistente en cuanto a un galón de ese producto. Una vez se hace todo ¿verdad? Se cumplen con los 4 pasos de lo que viene siendo un motor de combustión externa, que viene a admisión, compresión, explosión y escape, ¿verdad? Una vez se cumplen con esos 4 requisitos, esta energía de la que estamos hablando por esta cantidad de este combustible genera una fuerza. Ok, esta fuerza genera calor. La fuerza genera un poquito de calor por fricción, pero no es solamente la fuerza. Ok, la explosión entonces quiere decir que en este término, esa explosión es temperatura, es un release de temperatura. Un release de energía. En todo. Es un release de energía térmica cuando ocurre la combustión. Esa energía térmica calienta el aire que tú metiste en esa cámara. Ajá. El aire se empotra y empuja el pistón. Entonces, pero el pistón roza las paredes y eso genera su propio calor. A pesar de que tengas aceite, la biela empuja el cigüeñal y patina en el bulón, ¿sabes? En el bulón no, en el cigüeñal. En el cigüeñal. El cigüeñal tiene que patinar en los bearings, ¿verdad? Y todo eso genera calor. Todo genera calor. Todo el movimiento mecánico inherente genera calor, a menos que tú tengas un motor en bearing de aire flotando ahí, que es imposible. Bueno, lo hay en algunas turbinas, pero pero eso es una temperatura, eso es un byproduct de temperatura. Pero también está la temperatura de la explosión. Esa explosión fue, ¿sabes? El aire se absorbió a 100 grados, con la que el día estaba a 90 y se calentó entrando. Tú lo comprimiste en el turbo, subió a 400 grados, lo pasaste por el intercooler, bajó a 200 o 160. Entró al motor. En el mejor de los casos. Exacto. En el ideal. Entró a 160 grados al motor, lo comprimiste. By the way, esa es la importancia de nosotros orientarnos bien antes de comprar un intercooler. Hay unas especificaciones para eso, ¿sabes? Se miden los CFM y sabemos cuánto nos puede producir en beneficio, ¿verdad? De poder cambiar la temperatura. El intercooler tiene volumen y el volumen es tu enemigo. Claro. Y pues tú no quieres... Entonces, cuando tú tienes alcohol, que tiene tanto octanaje y resiste la ignición tanto, y tiene unos valores evaporativos que absorben muchísima energía. La mera inyección del alcohol te enfría el aire un montón, como una nevera, como el refrigerante de una nevera, pues entonces tú puedes correr sin intercooler. Pero hablando de gasolina, pues el intercooler es sumamente importante porque te baja la temperatura y esa temperatura
que ponle que entra a 160 grados, el motor la coge y la comprime. Cuando la comprime, esa temperatura se mete en 500 grados ya, solita. Nada más que con la compresión. Cogiste 160 y lo exprimiste. Obviamente, si a eso forzamos lo que nosotros conocemos como el force induction, que viene siendo un turbocargador, estamos también haciendo un multiplicador de esa energía. So, las compresiones no se suman, se multiplican. Un ejemplo. La temperatura ambiente es 14.7 libras, digamos que son 15 libras. 15 libras es una atmósfera. El motor, operando sin turbo, opera por debajo de 15 libras. Porque cuando él al aire, él no llena la cámara al 100%. Exacto. Pero vamos a asumir que la llena. Por eso se llama aspirado. Exacto, por eso se llama ambiental, es un motor ambiental. Claro. Asumamos que sí, que tiene todos los tracks tan grandes que rellena la cámara ambiente, ¿ok? Cuando tú le metes 15 libras a ese motor de boost, pues tú tienes una compresión de ese turbo de 2:1. Eso es todo. Tú aumentas tu atmósfera, 2:1. Si le metes 30 libras, es 3:1. Entonces, tenemos la compresión de los pistones, que es 9:1. Pues tú estás cogiendo ese 2:1 y lo estás multiplicando por 9:1 y en realidad la compresión efectiva en la cámara es 18:1. Y si si tienes 30 libras, estás multiplicando 3 por 9, que son 28. ¿Ah, no? Sí. 27. So, está hablando de compresión 27:1 versus un motor que está operando. Ok, pero estamos hablando 27:1 con compresión todo, efectiva. con compresión efectiva, con todos los agentes externos que están afectando eso. Exacto. Porque tenemos un pistón 9.5:1. Exacto, tú tienes un pistón 9:1. Y lo llevamos hasta 27:1 pero con todo lo externo. Como el aire que está entrando ya está 3:1 y lo estás comprimiendo 9 veces, pues claro, terminas en 27:1. Y ahí es que entra el problema de la detonación. Pero nosotros queremos eso. ¿Por qué? Porque eso nos permite fluir mayor cantidad de combustible por un motor más pequeño. Y podemos generar más, con esa energía generamos mucho más fuerza. Si estás consumiendo más combustible, estoquiométricamente, o sea, lo estás quemando todo, estás produciendo más power. Así es que ¿qué pasa? En teoría, en matemáticas, si tú coges un motor de 100 caballos de fuerza y le pones 15 libras, en teoría el motor tiene 200 caballos de fuerza. Y tú puedes irlo a medir. Lo que pasa es que está conectado a las gomas, pero saca el motor y ponle un dyno que tú veas que no falla. Y si le pones 30 libras, tiene 300 caballos de fuerza, sin cambiar factores. Eso es solamente utilizando el hecho de que le metiste 3 veces la cantidad de aire al motor. El motor te va a correr 3X. ¿Qué es 3X de 100? 300. Y lo haces y lo mides y te da 290 y pico. Lo puedes ir a hacer. ¿Qué pasa? Esa es la forma de nosotros sacarle mucho a poco. Pero eso no tiene que ver, en esencia, con lo térmico. Lo térmico es un mal bueno, pero a la misma vez un mal. Es necesario. Si nosotros definimos la eficiencia de un motor, la eficiencia térmica de un motor, es la energía que tú le estás entrando, que es simplemente lo que está en el combustible. Y el trabajo que tú le estás sacando mecánico al motor, esa es la eficiencia térmica de un motor. Ok, hablando de esa eficiencia térmica, porque ya llegamos al punto de que estamos generando power, o sea, estamos generando ya temperaturas extremas y estamos llevando un motor de combustión interna a unos extremos X. Ok, ya dejando eso claro, aquí es donde nace esta conversación. Porque en una conversación que yo tuve contigo, tú me dijiste a mí que cuando nosotros llevamos el carro al dyno, ¿verdad? El dyno nos da un aproximado de caballaje, pero ese caballaje se ve afectado por unos entes X, ¿verdad? Y trataste de explicarme algo que yo no pude entender. ¿Cómo me afecta a mí el calor para yo generar caballos y cómo yo puedo aprovechar el calor de manera adversa o de manera eficiente para poder generar más caballos? ¿Cómo me afecta el calor y cómo yo lo puedo utilizar a favor mío para generar caballos? ¿Qué realmente habría que hacer? Ok, el motor ideal,
vamos a hablar del motor ideal, porque yo creo que ya deberíamos hablar de eso es un concepto de ingeniería, no lo estoy diciendo yo. Ideal engine, Claro. es un concepto. El motor ideal absorbe aire bien frío, absorbe combustible y lo detona a una temperatura como la del sol. Y entonces ocurre una expansión tan ridícula que, ¿sabes? Que tú básicamente, entonces ese calor está contenido en un cilindro que no disipa calor a las paredes, se queda ahí dentro y se utiliza 100% para empujar el pistón hacia abajo. Ese es el motor ideal. O sea que tú me estás queriendo decir a mí que la manera de mantener en la cámara de combustión la mayor cantidad de calor posible De caballaje concentrado. hace mucho más eficiente el motor 100%. y lo que nosotros hagamos con él. 100%. So, la fórmula de eficiencia es la temperatura, fuera de la fórmula de energía química termal, que es la de cuánto tiene el galón y cuánto tú conviertes en trabajo. Eso es otra cosa. Ajá. Eso es eficiencia, eso se puede comparar con millas por galón o por otras cosas. Pero la eficiencia general de un motor depende del ratio, de la relación entre la temperatura más baja, que es el aire entrando, y la temperatura más alta a la que llegue ese aire dentro de la combustión. Lo que significa que mientras más alta sea esa temperatura de combustión y más gap tú tengas en esa relación, más eficiente va a ser ese motor en la producción de presión. Porque tú lo que quieres es presión, porque la presión es la que tú conviertes en trabajo. Claro, y esa es la que te va a generar poder. Esa es la que empuja el carro. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos limitados por nuestros desarrollos metalúrgicos y por billete también, porque yo te aseguro a ti que el transbordador tiene y los cohetes de Elon Musk tienen materiales que nosotros no tenemos en los motores todavía. Estamos claros. Si eliminamos todo lo de fricción, que si los bearings, vamos a eliminar todo eso, vamos a hablar específicamente de si tú tuvieses un motor que mete 10.000 grados en la cámara de combustión. Pues mira, tú tienes un problema, porque la cámara de combustión es de metal, y el metal se va a fundir. Por la transferencia de calor, va a absorber, va a querer absorber, y va a tener que ponerle eso en algún sitio. Entonces, si lo absorbe, ¿dónde lo pone? En el agua que tenemos alrededor del bloque. Claro. Un motor típico. Realmente ponerlo es que lo disipa, ¿verdad? Busca la manera de echarlo en el agua. No, es que no es que busca la manera, es que, acuérdate, tienes un centro donde hay mayor energía al exterior. ¿Qué va a hacer la energía? Sí, se repite la misma ciencia de los dos cubitos que se disipa hacia el lado más frío. El motor está todo el tiempo tratando no es que está tratando, es que la energía se le sale. Claro. Tiene un exceso de energía, por ende la disipa. Entonces, nuestros materiales, ¿sabes? El aluminio se derrite a 700 y pico de grados. Eso no es ni combustión. Eso tú puedes llegar a esa temperatura en un motor diésel nada más que saliendo de la boca del turbo. Ya tiene 700 grados. Con la compresión de 60 libras de bus, ya tienes 700 grados. Ya es suficiente para derretirle el housing al caracol casi. Sí. Entonces, y el hierro tiene su punto mucho más alto. Claro. Y los alloys, las aleaciones de hierro tienen su punto más alto. Pero al fin y al cabo, estamos bregando con unos materiales, tratando de contener una reacción que nosotros queremos que meta 10.000 grados y lo estamos tratando de contener con materiales que se derriten a 1.000 y pico. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que lo ideal es un motor hecho de materiales y aleaciones. Número uno, que estén insulados para que no disipe. O sea, lo ideal es un motor. Es que, mano... Mira, lo ideal es un motor que no tenga agua, que no tenga radiador, que se ponga el rojo vivo pero no explote porque los materiales están igual de brutales, y que tenga un jacket de los que le ponen a los turbos alrededor para que no salga la energía y se quede ahí dentro. Pero es que eso es totalmente... Un reactor nuclear. Eso es totalmente lo opuesto a lo que nosotros buscamos, porque precisamente ese nivel de calor, ¿entiendes? Es lo que ustedes están peleando. Ese es el problema de nosotros. Pero ¿por qué lo están peleando? Porque las piezas salen volando. El problema es inherente en nuestra limitación como desarrolladores metalúrgicos. Mira te voy a dar en la industria del dragueo, te voy a dar una idea para que, ¿verdad? Para darle perspectiva a lo que estamos hablando. Mira, nosotros tenemos tenemos un FD.
lo hicimos 3/4, montamos un motor rotativo y tenemos un turbo posiblemente cerca de las 91 milímetros aproximadamente, cerca por allí, Para 1005. lo suficiente para meter 90 plus con la capacidad de meter 100 libras de bus, pero regular 85-90, que es la realidad, hablando de los números reales. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un problema de altas temperaturas. ¿Por qué? Porque yo ahora en este momento tengo que considerar temperatura ambiente, que no es la misma de hace 3 años. En Salinas, un ejemplo, o en cualquier pista, nosotros corríamos con 92 grados. Hoy día se está corriendo con 114, 115. Y eso afecta, ¿por qué? Porque el turbo está a 3 pies del piso y el track surface está en 140, el ambiente está en 112 y el turbo está chupando fuego, acetileno, y está metiendo acetileno dentro de los motores y estamos tratando de enfriarlos con cantidades industriales de alcohol que ahora mismo un tanque de 3 galones y medio o 4 no te da para un pase completo. Porque estamos metiéndole 12 inyectores y encima de eso tenemos 3 o 4 pitirres con jet de 35 a 50 milímetros. Tenemos unas bombas mecánicas que están empujando una cantidad de alcohol totalmente absurda para poder mantener un volumen, para poder alimentar todo eso. Y eso para enfriar el aire. Para Motor, solamente enfriar el aire y como quiera pero tenemos sabes, problemas de temperatura pero de ¿tú intake. sabes por qué quieren enfriar el aire? Escúchame. Eso aumenta la eficiencia térmica también. Entonces, ¿qué pasa? Entramos ahora al problema de los metales. Los metales, el housing es de aluminio, los housing, el nica, los housing es de aluminio, los carbones, los rotores de hierro. Entonces, todo es el perfect storm. ¿Por qué? Porque todo ese acetileno que yo estoy empujando hacia allá adentro, estoy orándole a Papito Dios para que el alcohol me ayude a bajar un poco de temperatura. Y el agua. Pero me está calentando un rotor que es de hierro, que se funde, ¿ves? Tengo unos carbones que se derriten o se doblan. Peor que eso. Tienes un rotor que en una cara está a 3000 grados de temperatura y en la otra está a 114 porque está absorbiendo aire frío. Por un lado. Para colmo tienes una expansión termal así. O sea, ese rotor, por eso, porque es que se deforma. Literalmente, cuando yo paso por escape, hay 1500, 1600 grados como mínimo. Allá. Allá en el escape. Para que eso ocurra allá, la combustión fue a esa misma cara es la que yo estoy mojando con 2 inyectores y 3 pitijes con 80 libras de bus. Exacto. ¿Me entiendes? Y entonces, en fracción de milisegundos, esa cara está en 1500, 1600 grados para enfriarla otra vez. ¿Sabes? Está en 1600. Bueno, sí. Sí, exacto, en temperatura escape normal, por IGT. Me dejo llevar por IGT. Sí. Entonces, ¿a dónde yo quiero que tú me lleves? Yo estoy peleando para contrarrestar la temperatura y tú me dices a mí que el aumento que ese es mi aliado. En caballaje, sí. En eficiencia térmica, sí. Un ejemplo, volvemos a los motores Fórmula 1. Los motores Fórmula 1, no sé si ustedes alguna vez han visto, me imagino que han visto, no sé si han visto el startup de un Fórmula 1. Un motor Fórmula 1, tú no puedes prenderlo. El motor está trancado. Lo ensamblan trancado. Los clearance de los aros en el cilindro, los clearance de los bearings, el motor está trancado. Si tú tratas de cranquear un motor de Fórmula 1 frío a temperatura ambiente, lo tienes que rebuildear. Porque se va a comer todo. Se va a desgastar. Se va a comer todo. O sea, es como literal, como si hubiesen metido un pistón y un aro muy grande para el cilindro. ¿Por qué? Porque el rate de expansión del bloque en el diseño del motor es mayor que el rate de expansión de los pistones. So, cuando el motor calienta, él se suelta. Ok. ¿Por qué los fórmulas son así? No es porque a ellos les gusta pasar trabajo. Es porque ellos diseñan un motor buscando eficiencia térmica que corre a 300 grados. No a 180, ni a 200, como un carro de carretera. Pues, y nosotros vemos el reloj allá abajo en 200. Y todo el mundo brinca. Y estamos alarmados y orándole a Dios de que cuando esté en 180 el reloj, estartear y ver si prende. Exacto. Pues, ¿qué pasa? Los motores Fórmula 1 tienen un sistema de diálisis y no usan, como trabajan a esas temperaturas, pues no pueden utilizar coolant, no pueden utilizar porque es que a base de agua porque eso se evapora. Eso se evapora. So, ellos usan unos químicos que se evaporan a altas temperaturas. Típicamente son como unos, no son aceites, pero son como unos aceites térmicos
unas soluciones químicas que se evaporan a 400 grados. Pues entonces tú puedes utilizar eso como refrigerante a 300, como coolant. Entonces ellos montan una máquina de diálisis al lado que se conecta por 2 portes y esa máquina no es otra cosa que un calentador. Y empiezan a fluir el coolant 10 minutos para llevar el motor a temperatura, a 160, 180 grados. Operacional. No, a 160 para que pueda prender. Por eso, operacional, ¿sabes? Exacto, para que pueda opere. prender. Entonces lo prenden y esperan y se meten 250. Cuando están en el medio de la pista están 300. ¿Por qué están 300? Porque eso significa que ellos lograron aumentar la temperatura de combustión porque tienen tecnología infinita, budget infinito para usar materiales que nosotros no tenemos, por más que querramos, no tenemos. ¿Sabes? Ahora se está utilizando el Nicasil en dragueo. Bueno, el Nicasil Fórmula 1 lo desarrolló en los 60 y 70 y ahora lo están usando en dragueo. No, y Mazda lo tiene en los housing desde los 60 también. 60, exacto. Mazda lo vio porque y dijo, eso realmente, eso es 2 ciclos. Exacto, esto es lo que yo necesito. Exacto, es una camisilla motora, es lo mismo. Exacto, pues ahora Fórmula no tiene Nicasil ya, hace años. Fórmula tiene cerámica. Ellos tienen cerámica. ¿Qué pasa? La cerámica es lo que tienen esas son las losas del transbordador por debajo para aguantar el reentry a tierra, que eso se pone a 3.000, 4.000, 7.000 grados entrando, y eso es cerámica, ¿verdad? Pues ellos tienen coating de cerámica. ¿Y qué hace el coating de cerámica? Número 1, aguanta la temperatura más alta. Y número 2, insula, porque no es un metal. El thermal transfer es más bajito. Entonces, si tú tienes válvulas que están aisladas, esa cerámica es una aleación de arena, polvo o algo. Un coating como el Nicasil, como por eso lo pregunto, porque el coating es un polvo derivado de un metal en específico, de una aleación ahí, no sé. Es como un ejemplo de cerámica, para que entiendan lo que es una cerámica, no es, obviamente la porcelana, ¿verdad? Claro, de porcelana, sí. Pero vamos a hablar de cerámica de performance. Pues mira, el óxido de aluminio, que es el material que está en la lija, eso come todo. Pero no es otra cosa que aluminio oxidado. Claro. Eso crea una sal, un cristal. Claro. Que no es metal. Ya no es metal. Era metal, ya no es metal. Ahora es óxido de aluminio. Y eso es extremadamente duro. Pues, de la misma forma que se le aplica anodizado a un aluminio para que no se corroa, que eso es un proceso químico donde tú metes el aluminio con positivo aquí y negativo en la solución y se le metan las moléculas y vas creándole una capa. De esa misma forma se aplican las cerámicas. También se aplican por spray, pero ellos aplican un coating bien preciso en el cilindro, en el tope del pistón, en los lados del pistón. Tú tienes cerámica con cerámica pulida ahí subiendo y bajando. Entonces, ¿qué pasa? Esa cerámica, número 1, aguanta un montón de grados más que los metales que están detrás de ellos. Claro. Y número 2, es un aislante, porque no es un metal. Funciona para aislarlo un poco. Ellos pueden llegar a unas temperaturas en esa cámara de combustión que quizás son 1.000, 1.500 grados, 2.000 grados más altas que las que nosotros llegamos en nuestros motores. Y el byproduct es que el motor quiere correr a 300 grados y ellos lo dejan que corra ahí. Y por eso un motor de fórmula tiene 50% de eficiencia térmica y un motor de carretera tiene 20, 30, 35. Ellos dejaron de pelear con la temperatura hace tiempo. Pero como quiera están limitados. Porque, acuérdate, tú puedes... Un ejemplo es el Inconel. El Inconel es una aleación aeroespacial que es entre níquel, cobalto y... Que de hecho ya hay válvulas en el mercado en Inconel y todo ese revolú. Inconel es lo que tienen las turbinas en la parte de atrás. En el lado donde está el infierno, como uno dice. Toda la parte de atrás de los aviones, todos los tubos, los jets, los motores jet, todo lo que está en la parte de atrás, eso es Inconel. Inconel es un material refractorio. El Inconel es un material que en vez, o sea, si tú tiras la curva, vamos a imaginarnos una curva aquí en aluminio, y aquí en este eje tú tienes la temperatura, aquí está temperatura ambiente y vas aumentando la temperatura. Y aquí tú tienes la fuerza plástica de ese aluminio, que es la resistencia, la fuerza, la firmeza. Tú vas a ver esto. Y llegas a derretido y es así. Ok. Y esta es la temperatura donde se derrite, se convierte en líquido, pierde toda la fuerza. Pero él va reduciendo. Los materiales refractorios, entre más calor tú le das, más duro se ponen. Hasta cierto punto. Eventualmente se derriten también. Pero eso es un Inconel. Pero ¿qué pasa? En un motor de combustión interna donde hay fricción, tú tienes que tomar en cuenta que el material sea lubricable.
El Inconel Es de la única manera. El Inconel no es lubricable. Okay. El Inconel tiene una estructura cristalizada tan intensa que es como si tuviese ceramic coating todo el tiempo. Como ceramic coating que le damos a los carros, que lo que tú le pongas encima se quede encima. Pues el Inconel es así por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes echarle el spray que tú quieras. Y cuando tú echas spray de aceite en un motor por dentro, tú estás dependiendo de la habilidad de ese aceite en penetrar en esos metales. Para que tenga una capa. Para que cuando pase una capa que se pegue. Para que haya una capa y cuando pase el movimiento mecánico no esté seco. Pues el Inconel no le gusta eso. Tú no puedes hacer un pistón de Inconel. Aunque ese sería un material brutal. Un pistón de Inconel. Ideal. Con una capa en cerámica, imagínate. Puedes correr el motor a 600 grados, feliz. Y él no se va a derretir. Pues eso aguanta un montón. ¿Qué pasa? Es lo mismo. Ese es el issue que tenemos. Entonces, mientras más temperatura tú buscas en el motor, y digo buscar porque eso sería lo ideal, aunque eso no es lo que queremos, pues vas afectando otras partes. La biela se está calentando. Ahí es donde... El bloque está caliente, el cigüeñal está más caliente. Entonces tienes que considerar todos los materiales. Ahí es donde yo llego. Porque... Y si ustedes miran los fórmulas, tienen unos intakes así. Ajá. No tienen un radiador como el de una van. Tienen suficiente para regular la temperatura. Entonces, ahí es donde yo choco, porque el motor ideal generaría altas temperaturas. Cuando las altas temperaturas a mí... Lo primero que tú haces cuando modificas un carro es que compras un radiador de aluminio más grande y me cuesta dinero. O sea, me cuesta dinero. A las altas temperaturas yo las tengo que evitar de alguna manera. Exacto. Para coger 6 segundos. Sí. ¿Sabes? Porque, mira, no es lo mismo. ¿Cuánto puede durar a máximo una carrera de F1? 2, 3 horas. Entonces yo no puedo aguantar 6 segundos de temperatura. Pero estamos hablando de 75 vueltas en una pista de 3 millas y pico. Multiplícate eso. Está bien, pero lo que te quiero decir es que mira el punto de lo que es la diferencia. Miles de millas. La diferencia de los metales de un motor a otro, que un motor en 6 segundos se puede derretir y desaparecerse, autodestruirse. Y tenemos la diferencia de los metales de un motor que en igualdad de condiciones aguanta 3 horas de pela, sin problema ninguno. Y te da los caballos. Que lo único que le cambian, que lo único que le cambian son las gomas. No estamos hablando por litro, no estamos hablando de los caballajes que nosotros estamos llegando en el deporte de la aceleración, eso es otra cosa. O sea, el caballaje por displacement, nosotros estamos a otro nivel. Fórmula 1 no está ahí porque Fórmula 1, el propósito de Fórmula 1 es una fórmula y es restringir para evitar que ellos lleguen a esos números, pero para que en el proceso de hacerle la vida imposible a los equipos se desarrollan tecnologías nuevas que terminan en los vehículos. Ese es el propósito de Fórmula 1. ¿Cuánto sería? Yo voy a un dyno. Y en pérdida de energía, que en el caso de nosotros es remover calor. Real, ¿cuánto tú entiendes que nosotros pudiéramos estar perdiendo en cuanto a caballaje y potencia de la realidad? Partiendo de la premisa de que ya yo, Michael Rodríguez, he visto en algunas 3 ocasiones motores rotativos en los 1500 caballos. No quiero hablar de pistones. Sí, pues tú estás consumiendo 4000 caballos de fuerza de combustible para producir 1500. Y lo que tú me quieres decir, 2500 ponme eso en arroz y habichuela, porque ahí es donde yo quiero llegar. O sea, yo puedo tener, en la medida en que yo pueda almacenar energía térmica, yo tengo la capacidad de llegar de 4000 caballos y simple y sencillamente es que estoy degradando 4000 caballos para generar 1500. Exacto, fácil. En pérdida de energía. Por eso, es más, yo te puedo hacer la fórmula, no lo voy a hacer ahora porque estamos aquí, pero te la voy a hacer, te la voy a enviar para que la compartas. Tú calculas, ¿verdad? Con la presión y el tamaño de los inyectores, tú sabes, es más, mirando la gráfica de las Arteco, la computadora que sea, tú sabes cuánto combustible está entrando al motor. Cuánto combustible específico. Me refiero en un momento dado. ¿Cuál es el flujo de combustible? Ese flujo de combustible, tantos galones por hora, tú lo multiplicas por la constante de gasolina o de alcohol o del combustible que sea y te va a decir cuántos caballos son watts, que es la producción de trabajo por energía. Eso tú lo calculas. Entonces, ¿cuántos caballos equivalentes de combustible tú le estás metiendo al motor? Y mira el dyno y sabes lo que hay.
¿Qué pasa? O sea, Esos 2.500 que tú estás perdiendo, 1.000 son al radiador. Fácil. Y el resto salen por el tubo y calientan el medio ambiente. Salen por el escape. Sí, porque es energía, es pérdida de un motor energía. jet, en el tubo ese que la sacan por el fender, pues eso es una turbina ahí. Eso está botando fuego para afuera. Ustedes ven los tiros, se pone rojo vivo, ¿verdad? Eso es Energía energía de combustible por el boquete para afuera. que simple y sencillamente no puede la usar. estamos utilizando. No se puede usar. Y para la aceleración, esa no la queremos. Para eficiencia automotriz, sí la queremos. Por eso están los motores estos que tienen el pistón muerto. ¿Sabes algún pistón muerto? No. Imagínate un 4 cilindros. Ujú. Los 4 cilindros, esto lo voy a explicar rápido. Los 4 cilindros, siempre los 2 pistones del medio bajan juntos y los de afuera suben, ¿verdad? Y eso mantiene un balance. Imagínense que es un 4 cilindros de 2 litros. Cada pistón tiene medio litro. Medio litro. Todos tienen combustión, uno detrás del otro. Perfecto. Ese es el motor típico. Tú puedes buscar la eficiencia, ok, whatever. Ese motor, como quiera, está botando gases a temperatura, los estás pasando por un catalítico, los está enfriando para que no se oigan, pero al fin y al cabo, si tú los mides en el manifold, los está botando. Sí. Ahora imagínense este motor. Un motor de 3 pistones. No. Un motor de 4 pistones como quiera, los voy a ayudar. Un motor de 4 pistones como quiera, donde solamente los de afuera tienen combustión. Solamente. Cuando la combustión de los de afuera ocurre, abre la válvula de escape y ellos botan esa combustión. Pero esa combustión, en vez de salir al mofle, Entran a los dos entra del medio. a los otros dos y lo empujan con menos fuerza, mucha menos fuerza, pero produce trabajo. Como quiera produce trabajo. Le estás removiendo, estás aumentando la expansión de ese gas. Y esa es de esa manera que tú puedes entonces utilizar el energy waste. Exacto. Ahí tú puedes generar un motor que te da más millas por galón y que te consume menos combustible para la distancia. Acuérdate que la eficiencia nosotros la medimos de diferentes formas. La eficiencia que importa en el deporte es la eficiencia de producir caballo. No es la misma eficiencia que de llegar a distancia. Exacto. Es lo opuesto. De hecho, por eso la distancia es tan corta y la carrera es tan corta. Pero un Prius se beneficia de ese motor. Pues típicamente lo que hacen es que en vez de los 2 pistones del medio muertos, tienen uno de 1 litro y 2 de medio litro. Entonces, ¿qué pasa? Este explota y después explota este. Y este va opuesto. Recibe una carga de este y como es más grande, los gases se expanden más y los bota. Y entonces recibe una carga de esta. Este pistón, cada vez que sube y baja, recibe presión de este o de este. Y eso te aumenta la eficiencia térmica. Al final del día, cuando de un 100% de esos 4.000 caballos que yo tengo que generar en teoría para solamente poder utilizar 1.500. Y puede que sea peor el cálculo, pero... Ajá. Por eso, pero vamos a dejarnos llevar a por ciento de un 100. ¿Cuánto yo termino produciendo realmente ya después de haber considerado la pérdida de energía? Como 35%, 30%. O sea, es que yo estoy utilizando un motor con un turbo 91, con una cantidad de combustible X, con una pérdida de... Estás botando la mayoría de la energía. Obligado. La estás disipando en calor, la estás botando. O sea, que yo tengo un 75% de pérdida versus un 35% de... Nuestra fantástica máquina de conversión de energía química a mecánica, que tiene 150 años de diseñada, ha llegado a eso. Antes producía 10%. Mano, eso es algo tan inverosímil porque 1.500 caballos son 1.500 caballos. Y es bien complicado nosotros poder entender que estamos perdiendo tanto en esa pérdida de energía por el calor, precisamente porque estamos atados a unos metales que realmente van en contra de nosotros. Nos ayudan porque es lo mejor que hemos podido tener, pero no es lo máximo. O sea, y por la necesidad del dispositivo, el dispositivo siendo el carro. El carro se mueve por tracción mecánica. Nosotros tenemos la obligación en el carro de convertir la energía química en una fuerza mecánica inmediata. Porque si tú estás en una luz y tienes que arrancar, tú tienes que poder poner la gasolina y el carro tiene que moverse. Claro. Perfecto. Nosotros, vuelvo y repito, hemos llegado a eficiencias de 70 y 80%, 85% en turbina. El problema de la turbina es que la turbina convierte la energía química
en trabajo, pero lo convierte en trabajo de propulsión. Claro. So, Es mucho más lento. Casi todo lo que la combustión produce, después de que se gastan lo de las turbinas para seguir moviendo la cosa del centro, Se utiliza. se utiliza, sale por detrás y empuja. So, tienes empuje, pero tú no vas a acelerar así. Por eso los Funny Car Jet, aunque son impresionantes, pues no cogen 3 segundos, cogen 5. Y si fuese media milla, se acababa el chiste de los Funny Car de pistón. Ahora hablando de eso, no sería injusto de mi parte pedirte un dato concreto porque no fue algo pero estoy improvisando aquí mientras imagino. Si yo tengo un motor que yo tengo constancia de que ya dio 1500 caballos, cuando hablamos de un top fuel, estamos hablando que será posible que nosotros tenemos que generar 30,000, 40,000 caballos para poder de eso tener un 10. Sacar 10 o 11, sí, full. Y de hecho, en el caso del top fuel, como el top fuel trabaja al límite mecánico de los componentes, lo más seguro es peor. Porque el top fuel ni siquiera tiene combustión completa en ninguna porción del pase. El top fuel está escupiendo combustible sin quemar por el escape, nada más que para no derretirse. Sí, para sobrevivir. Para no derretirse, exacto. Sí, que no es eficiente del todo. Lo más seguro es, el top fuel puede ser 20% eficiente. Sí, por eso es que consumen en 3 segundos, consumen la cantidad de fuel, tú no estás, o sea, el top fuel después que arranca, tú no estás ni dependiendo de la emisión de los spares, él está corriendo diésel. Porque están metiendo tanto combustible relacionado al aire, porque el nitrometano tiene tan poca energía comparado con la gasolina. Eso es un detalle. No, pero ese es el próximo tema. Mucho menos energía. Ese es el próximo combustible de combustión externa precisamente, menos energía precisamente por la falta de energía es que tú necesitas un sistema de ignición más agresivo. Y necesitas un montón más de fluido. Por eso es que ellos tienen 2 magnetos y tienen 16 spares. Y la bomba de combustible de nitrometano es como vaciar una paila dentro del cilindro. Pues ¿qué pasa? Que ese pistón está comprimiendo esta cantidad de aire con esta cantidad de combustible. La mayoría de lo que entra a la cámara de combustión de un top fuel es líquido. Claro. Se convierte en un proceso de hidro, básicamente. El motor corre hidrobloqueado. Por eso es que cambian biel y pistones por pase, porque es hidro. Es que por el estrés. Machacan los bearings. Claro. Aplasta. Sí. Tu motor perfect y cuando lo saca, el bearing está después de un pase. Pero, ¿qué pasa? Pero es por necesidad de que no explote, de durar los 3 segundos. O sea, no es que si ese motor se diseñara con el propósito de tener eficiencia, pues otra cosa. Pero eso no es lo que estás buscando. Estás buscando ¿Tú entiendes que no es descabellado pensar que un motor a ese nivel tipo top fuel estaríamos hablando de 40,000 caballos para generar 10? Fácil. Y cuidado si no son 50. Sí, porque si ahora mismo un Mazda tiene que generar 4,000, esto es algo teórico, ¿verdad? Porque no tenemos una constante de uno poderlo analizar. Pero analizando las pérdidas de energía por calor disipada, pues, mano, no es una loquera. Sí. ¿Sabes? Realmente tenemos 4,000, o sea, la capacidad de medir 4,000 caballos. En esa combustión estás produciendo 4,000 caballos de fuerza. Pero se reflejan solamente 1,500. Pero estás convirtiendo a trabajo mecánico 1,500. Y el resto... Definitivamente que es una locura poder ver la perspectiva del dragueo desde los asuntos térmicos, ¿verdad? La palabra correcta es metalúrgica. Metalúrgica, sí. ¿Verdad? Es la palabra. Utilizar el término metalúrgico para nosotros poder entender el extremo al cual nosotros estamos exponiendo los metales. Ya no voy a hablar de motores. Voy a hablar al cual nosotros estamos exponiendo los metales, que son los que hasta ahora nos han permitido aguantar y llevar los vehículos al extremo que hemos podido llegar. ¿Me entiendes? Es complicado llegar a pensar que nosotros tenemos la necesidad de crear 4,000 caballos de energía solamente para utilizar 1,500. Y es algo que por lo que hemos hablado se puede medir. Es real, ¿tú me entiendes? Es real. Consígueme una figura, cuando quieras, consígueme una figura
de algún rotativo que esté en el dyno, en el punto donde está produciendo los 1000 y pico de caballos, las revoluciones no importan. Consígueme la figura de consumo de combustible y yo te voy a calcular cuánta energía química está entrando en ese motor en ese instante. ¿Cuánta se aprovecha y cuánto se pierde? Yo te voy a calcular cuántas estás metiendo por los inyectores. Y tú vas a comparar con lo que dio en el dyno. Te vas a caer para atrás. Pues voy a hacer un pequeño paréntesis porque tengo la gráfica, tengo los datos y obviamente pues no tendría que hacer una llamada para verificar un data logger. Exacto. Pero sí tengo los números y me gustaría después, obviamente aquí abajito imagínate que hicimos el cálculo y te estamos poniendo aquí así lo hicimos. Exacto, sí, básicamente el final de esta conversación es poder entender ese fenómeno, porque no lo puedo describir de otra manera, de que podamos visualizar que en pérdida de energía térmica, en cuanto a las leyes de metalúrgica y la lógica, ¿verdad? De las reglas ya preestablecidas por los materiales que nosotros usamos, que tengamos la capacidad de generar 4.000 caballos para sacar 1.500. No quiero saber cuánto, por ahí para arriba, si ya hablamos de 40.000 o 50.000 caballos en un top fuel para generar 10 o 12, estamos hablando de algo totalmente absurdo y sinceramente estoy considerando que estamos en el deporte del arte de botar energía, no de aprovecharla. Literal. Creo que tenemos Lo que pasa DAS, es que tenemos .8 estables y DAS, aunque quieren volar, y tenemos motores que botan energía. Oye, qué bien nos va. Hemos llegado lejos para lo que estamos bregando. Qué bien nos va. ¿Sabes? Definitivamente vamos por el camino correcto. Como quiera ha habido mejorías si tú miras el performance. No, claro. Yo no quiero saber de cuánta pérdida nosotros teníamos cuando teníamos los motores de lata. Exacto. No quiero ni imaginármelo, porque tenía que haber sido peor, porque todavía el aluminio, aún expandiendo lo que puede expandir, pues mano, el aluminio, las tapas billet, ese fue el dive saver, ¿no entiendes? Y aún así nos falta, o sea, estamos cojos. ¿Tú me entiendes? Cristian, de verdad que estoy súper agradecido por la oportunidad que me diste. Gracias por recibirme aquí en tu casa. Siempre dispuesto. Y de verdad, mano, tremendo conversatorio. Creo que es de beneficio para todos que podamos entender estos términos de ingeniería, ¿verdad? Para que podamos tener una perspectiva de que cada vez que cualquier carro pasa por debajo ¿verdad? Por el lado de las pizarras y tú ves ese número allí con esas millas, literalmente estás presenciando un milagro. Literal. Así que, Cristian, y en la grada recibiste la mayoría de la energía producida. Sí, pero casi nunca se... lo complicado de este podcast es cómo yo puedo aceptar que realmente estoy botando más energía de la que estoy utilizando. Cuando creo que ya yo llegué al máximo, ya 1.500 caballos, soy el duro. Sí, papi, es verdad, somos los duros, pero tenemos una pérdida de demasiado exagerada. Simple y sencillamente porque pues no hemos podido tener el development, ¿verdad? De piezas y metales que nos ayuden a que la balanza se incline ha habido unos avances brutales. Claro. Pero todavía seguimos teniendo motores de metal. Todavía vivimos en un mundo físico. Corillo, espero que esto les haya gustado. Cristian González aquí conmigo, súper agradecido de esta oportunidad. Gracias a ustedes por haberme permitido entrar a sus hogares y gracias por ese tiempo de tu vida que estás consumiendo, que estás invirtiendo para consumir este contenido, Corillo. Así que, Corillo, check it. Los veo en la próxima. La próxima, combustible, y vamos a hablar de nitrometano. Así que ponte ready, búscate todas las libretas esas viejas del colegio. Dale. Los veo, Corillo. Nos vemos.